mío. Mío. La guerra ha existido desde el origen de la humanidad. Al principio, se hacía con lanzas y piedras. Ahora, se hace con misiles nucleares, pero sigue siendo lo mismo, una lucha violenta entre bandos opuestos. La humanidad ha hecho la guerra por muchos motivos. En nombre de la raza, la religión y las ideas. Para defender o ganar territorios, riqueza o poder. Algunas guerras son entre personas de dos países diferentes. Otras veces, la guerra es entre personas de muchos países. También hay guerras entre personas del mismo país. Pero, sea como sea, la guerra siempre es entre personas. No es algo que pasa o que aparece de la nada. La guerra la hacemos los seres humanos, cuando tenemos un conflicto y decidimos resolverlo de manera violenta. La violencia nace de la intolerancia, del miedo a lo diferente, del miedo al otro. ¿Realmente valdrá la pena ganar un conflicto por medio de la violencia? La guerra nos afecta a todos. Nuestra forma de ver el mundo y a los demás cambia. Los artistas, como intérpretes de la realidad, no son la excepción, y en sus obras han plasmado los horrores de la guerra. Francisco de Goya fue un pintor español, uno de los grandes genios del arte. Él trabajaba en la corte real, pintando cuadros sobre la vida cotidiana de los españoles y haciendo retratos de la nobleza, hasta que algo cambió para siempre su vida y su arte. Comenzó la guerra entre Francia y España. Goya entendió que el artista debe hablar de la realidad, por muy terrible que ésta sea. La pintura de Goya dejó de ser alegre y luminosa para representar oscuras escenas de combates y fusilamientos. El sufrimiento que vivió el artista lo expresó con enorme fuerza en su serie de grabados Los desastres de la guerra, en la que refleja la pobreza, la enfermedad, el hambre, el miedo, la desesperanza y la muerte que la guerra arrastra a su paso. Goya nos dice, yo lo vi, y con la gran fuerza expresiva que solo el arte puede transmitir, nos hace ver y sentir el horror de la violencia. Su arte, Goya nunca se expresó a favor o en contra de ningún bando, sino contra la guerra misma, a la que retrató como un monstruo terrible. Sus imágenes no tratan de héroes o del triunfo de los ejércitos, sino del sufrimiento de la gente que vive en guerra, en la que todos, incluidos los soldados de los dos bandos, terminan siendo víctimas. Después de 6 años de constante lucha armada, el ejército de Napoleón se retiró derrotado. España ganó la guerra,
pero los españoles ya habían perdido demasiado. La obra de Goya nos demuestra que, sin importar qué bando gane, todos pierden en una guerra. ¿Por qué contarte esto a ti, que nunca has vivido una guerra? Somos las personas las que hacemos la guerra con nuestra violencia. No solo en la guerra hay violencia, podemos encontrarla en todas partes. En la calle, en la escuela, en la televisión, en nuestra casa. En algún momento, todos sufrimos la violencia y somos violentos. La gente rompe la paz cuando insulta, humilla o golpea a otro, incluso cuando lo ignora. Y la violencia genera violencia. Igual que la guerra, la paz no es algo que aparece y desaparece porque sí. La paz la hacemos las personas, con comprensión, amor, amistad, respeto, tolerancia, colaboración. A veces no podemos evitar la violencia de los demás, y nosotros solos no podemos impedir la guerra, pero sí podemos contribuir a hacer la paz, aprendiendo a resolver nuestros conflictos con el diálogo y evitando nuestra propia violencia. Aprendiendo a ponernos en el lugar del otro, buscando el bien común, encontrando la felicidad y haciendo felices a los demás. La paz hay que construirla entre todos los días, sembrarla, alimentarla, para hacerla crecer y compartir sus frutos.